Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Me han visto caminando por todo el lugar con una sonrisa así. Pero no crea, fue que me reía afuera y el frío me había dejado. Me había dejado la cara congelada. Pero nada. Vamos a entrar en el tema de mensaje de la palabra. Después de lo que ha venido dándose en estos días, que ha sido impresionante. Y el Señor se ha manifestado, y yo sé que ha estado hablando al corazón de todos y cada uno de nosotros. Y pues esta palabra que venía pues ha sido realmente bien, un estándar bien alto, ¿no es cierto? Y pues bueno, yo le decía al hermano Jay, me dejaste el estándar arriba. Y para llegar allá, pues bueno, él llega, me dice el pastor de Putumayo, me dice: pastor, qué bueno que yo prediqué el primer día. Le doy gracias a Dios que yo prediqué el primer día. Y dice: pero a ti te toca duro. Y dice: yo de ti estaría orando toda la noche. Y me dejó ese trauma ahí en la cabeza, y a las 4 de la mañana yo quería ir a la habitación de él y sacarlo de la cama, decirle: párate a orar conmigo. Pero bueno, realmente ha sido extraordinaria la palabra, y vamos a estar hablando algo acerca de trayendo el arca a mi hogar. Y se trata de como hijos de Dios y como familia, y algunos de nosotros como autoridad en nuestro hogar, la importancia de llevar la presencia de Dios a nuestros hogares, de mantener la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestra familia, de nosotros ver la importancia de que Cristo sea el centro, Cristo sea el fundamento en ese lugar, y que nosotros podamos compartir lo que Cristo nos ha dado y lo que Cristo ha hecho con nosotros, con nuestra familia, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y no es sencillo para quien no está en la medida del Señor. A veces yo le digo a la iglesia, a veces tendemos a compararnos el uno con el otro. Tendemos a medirnos el uno con el otro, y yo quisiera ser como él, yo no tengo la medida que tú tienes, o a veces yo estoy más arriba que tú, yo tengo una mejor relación que tú. Y nos empezamos a medir entre nosotros, a veces entre ministros, y a medir nuestra vida espiritual. Y viene el Señor y nos dice: a ver, si ustedes están fallando porque la medida no está en ninguno de ustedes. Cristo es nuestra medida. Sí, Cristo es nuestra medida. Por eso dice: hasta llegar a la plenitud, a la altura, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú te mides con otra persona, no estás dando la medida, estás mirando equivocadamente, estás mirando a la persona que no debes mirar. Siempre debes enfocarte en Cristo. Así que no te compares con nadie, compárate con Cristo y apúntale a eso. Entonces viene el Señor, y el Señor no nos mide comparándonos entre nosotros. El Señor nos mide comparándonos con Cristo. Él es la balanza, Él es la medida, Él es el peso. Así que es ahí en donde debemos apuntar no solo nuestra vida, sino todo de nosotros, nuestra familia también. Ahora, si vamos a la cita, a la palabra de Dios, en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 9 al 15, vamos a estar leyendo un poco. Dice: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió
no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, el tema, pues obviamente ya lo había dicho, trayendo el arca a mi hogar. Si usted lee primera de Crónicas capítulo 13, ahí también puede encontrar la historia de David queriendo llevar el arca del Señor a su casa. Entonces dice David, estaba en su casa. Él antes había intentado llevar el arca, trasladar el arca a Jerusalén, pero había cometido un error, que él no se había asesorado bien, y a él había hecho como él quería, como a él le parecía que debía llevarse el arca y debía transportarse el arca, y ocurrió lo que le ocurrió a su amigo, que puso el arca sobre un par de bestias, un par de bueyes, y ellos llevaban el arca, y uno de estos animales tropezó, y él, el amigo de David, intentó como equilibrar el arca. Dijo: se cayó Dios, y trató de equilibrarlo, tocó el arca y dice que cayó muerto ahí enseguida. Y David se molestó y David se entristeció porque su amigo murió, y dijo: yo no puedo llevar el arca a mi casa. Si llevo a mi casa, si esto pasó con él, pues definitivamente Dios va a terminar matando a todos los de mi casa. Así que estuvo mirando y estaba ahí Obed-Edom, y dijo: pues llévenlo a mi casa. Y llevaron el arca a la casa de este hombre. Este hombre hacía parte de la familia sacerdotal, y toda su familia estaba al servicio del Señor. Y ahí, sirviendo al Señor, Dios comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom. Y es ahí donde tú encuentras que le llevaron el cuento a David. Y le dijeron: David, el Señor está bendiciendo tremendamente la casa, la familia de Obed-Edom. Está bendiciendo todo lo que hay ahí, los está bendiciendo a él, a sus hijos. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos tienen, ha sido bendecido por la presencia de Dios. Entonces vemos la importancia de tener a Dios en el centro de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, y ver la bendición de Dios, cómo Dios comienza a bendecir y a prosperar toda nuestra casa, todo nuestro hogar, todo lo que somos y todo lo que tocamos, todo lo que tenemos, comienza Dios a bendecirlo. Una de las cosas más importantes, por lo tanto, que Dios quiere que entendamos, es que Él es real. Que todos veamos que Él quiere estar en medio del pueblo de Dios, que Él quiere estar en medio de nosotros, que Él es real, y no quiere solamente ser real en la iglesia. El pastor Jay ayer nos hablaba y decía que hay mucha gente que dice: yo quiero ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Mucha gente dice esto. En la iglesia, por lo general, nosotros como pastores, siempre llega un hermano, una hermana, una persona, y le dice a uno: pastor, hoy no sentí la presencia de Dios en la iglesia. Hoy estuvo frío, hoy no hubo. Y uno se queda mirando, y a veces como que lo quieren hacer a uno pensar, y uno dice: ¿qué estará pasando en la iglesia? Pero realmente
nosotros no venimos a experimentar o a sentir la presencia de Dios en este lugar. La presencia de Dios debe manifestarse en nuestros hogares, en nuestra casa, primeramente en nuestra vida. Y lo que nosotros vivimos y experimentamos con Dios allá en nuestra casa, venimos y lo manifestamos aquí. Entonces, debemos ver y entender que lo primero que Dios quiere es que sepamos que Él es real. Y es lo que Dios siempre ha querido. Ahí en el Éxodo Dios le había dicho a Moisés que Él quería estar en medio de ellos. Acuérdense que Moisés dijo: no me moveré de aquí si tú no vas con nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: vas a construir una caja y la vas a forrar en oro y bueno, vas a poner un par de querubines ahí y vas a hacer ciertas cosas. Entonces ahí en el arca habían unas cosas sencillas que se depositaron en ella. La cuestión es que el arca, yo siempre le explico, y cuando mi hija me pide explicación acerca del tabernáculo y del arca, yo le digo, en realidad el arca es un asiento, es un trono. Y si usted aprecia o tiene algo de idea acerca del tabernáculo, encuentra que el tabernáculo está dividido en 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y tiene, o el templo, y tiene cierto aspecto de un palacio, y es como entrar a la cámara del rey y llegar al lugar más importante en donde se sienta el rey. Y ahí en el lugar santísimo, porque hay lugar santo y lugar santísimo, en el lugar santísimo es donde estaba ese trono o esa arca o esa caja. Y esa caja tenía una tapa que se le llama propiciatorio, que era donde el sacerdote rociaba la sangre del animal y era acepta por Dios. Entonces el pueblo se alegraba porque Dios había perdonado todas sus faltas, todos sus pecados. Entonces yo le digo a mi hija, esa caja, ese lugar es el trono de Dios, es donde Dios se sienta. Y Dios quería que fuese fácil transportarse y que el pueblo tuviera presente que Él estaría siempre en medio de ellos. O sea, que su rey marcharía con ellos a donde fuera que ellos quisieran ir o que tuvieran que ir. Entonces el pueblo podía ver el arca y sabía que Dios estaba ahí. Es más, ustedes ven en la historia de Israel que cuando iban a la batalla ellos cargaban el arca. Porque por lo general el rey, cuando había una batalla, el rey iba a la batalla. Entonces ellos cargaban el arca porque era la presencia del rey de Israel, la presencia de Dios iba con ellos. Y entonces ellos iban confiados: si nuestro rey viene con nosotros, nuestro Señor viene con nosotros, la batalla es nuestra, tenemos nuestra batalla ganada. Así que David deseó ¿cómo lo digo? Así como David, el deseo de todo padre o cabeza de familia debiera ser que el trono de Dios, o sea, Cristo, sea establecido en medio de su casa. Ese debe ser el deseo de todos y cada uno de nosotros. Así que para ser una familia bendecida es necesario establecer el trono de Dios en medio de ella. Y podemos estar tranquilos y confiados porque Dios está ahí. A donde quiera que vayamos como familia, nuestro Dios estará en medio de nosotros. Y tendremos la confianza de eso. Así como Dios bendijo la familia de Obed, Dios bendice nuestra familia. Si Cristo es el centro de nuestro hogar. Obed-edom puso el arca de Dios en medio de su casa. Y esto es como lo que debiera suceder en nosotros. Que Cristo sea el centro de nuestro hogar, sea establecido en nuestro hogar. La bendición de Dios debe alcanzar cada rincón de tu casa cuando Dios es establecido ahí.
Ahora, ¿qué había en el arca? ¿Qué había en la caja? En la caja había maná. En la caja había tablas de la ley. Y en la caja estaba la vara de Aarón. 3 elementos. Estos 3 elementos pues representa, acuérdense que el pastor ayer también nos hablaba acerca de la estructura y que estas estructuras representaban a Cristo. La caja representa a Cristo y es lo que Cristo lleva dentro, lo que Él es. Lo que había dentro de esta caja era maná, o sea, el pan de vida. Y Cristo es el pan de vida. Así que cuando llevamos el arca o llevamos a Cristo a nuestra casa, hay pan de vida en medio de nuestro hogar, hay vida. Hay de dónde tomar, de dónde alimentarnos, de dónde nutrirnos y dónde nutrir nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa y todo lo que nos rodea. Está la provisión y la abundancia de Dios en medio de nuestro hogar. Las tablas de la ley representan la palabra, las promesas de Dios. Pero también estaban dentro de esta caja. Acuérdense que ayer se enseñaba y se decía que estas tablas de la ley, para nosotros es imposible llevarla, es imposible cumplirla. Estas leyes que Dios pedía que se debían cumplir tal cual y que no debía fallarse ni una coma, ni una tilde, nada acerca de la ley, esa ley estaba dentro. Cristo representa la caja y yo les quiero decir que es Cristo quien carga esta ley. Están dentro de Él, es Él el único que podía llevarlas dentro y cumplir esta ley. No las llevaba hombre alguno. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley del monte Sinaí, él bajaba y vio al pueblo en fiesta, en parranda. Estaban en plena rumba y haciendo cosas y fabricaron un becerro y todo esto. Y Moisés, al ver esto, ¿qué hizo? Rompió la ley. Una ley tan santa, una ley tan perfecta, es imposible de cumplir para un hombre imperfecto, para nosotros. Pero Cristo sí podía cumplirlas. Y Cristo podía llevar esta carga sobre Él. Y las bendiciones por cumplir la ley caía sobre el pueblo o cae sobre nosotros. Porque Cristo pudo hacerlo y sus bendiciones son transferidas a nosotros. Nos sacó de las maldiciones de la ley y nos transfirió a la gracia, a la verdad. Entonces también estaba la vara de Aarón que floreció. Cuando Dios quiso escoger un sacerdote y criticó el pueblo en aquel lugar. Y Dios dijo, traigan cada uno una vara. Y la vara que florezca, esa es la vara que esa es la persona que yo voy a escoger para que me sirva. Y Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote porque habían criticado, ¿por qué Aarón? ¿Por qué la familia? ¿Por qué el hermano de Moisés? ¿Por qué el hermano de Moisés? Y Dios escogió al hermano de Moisés e hizo que esa vara floreciera y esa vara se guardó dentro de la caja. Esa vara representa a Jesús, la vida y la resurrección, el poder sobrenatural de Dios. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo está en nuestra casa, cuando Cristo está en medio de nuestro hogar, la vida y la resurrección ha llegado a nuestro hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De pasar de muerte espiritual, del pecado y de la muerte, toda tu familia podrá pasar a la vida y a la resurrección. Sucede que este arca no debía ser transportada por animales, sino por hombres. Por sacerdotes escogidos para el servicio del Señor y debía ser llevado en los hombros de estas personas.
Ellos debían cargar el arca. Cristo debe estar en nosotros, sobre nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, Cristo lleva el poder de Dios, el poder de la resurrección en Él, pero nosotros llevamos a Cristo. Cristo lleva la ley en Él, pero nosotros llevamos la gracia de Dios, la gracia de Cristo sobre nuestros hombros. Cristo lleva, Él es la vida eterna, Él lleva la vida dentro de Él y esa vida está en nosotros. Cuando nosotros cargamos a Cristo, Cristo está ahí. La palabra de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, las exigencias de Dios está en Él y nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios cuando Cristo está en nosotros, cuando establecemos a Cristo en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra vida, en medio de todo lo que hacemos. Todo eso nos acobijará, nos cubrirá. Y cuando ellos iban, la bendición, las victorias, todo de Dios que ahí estaba en el pueblo. La sanidad, todo eso. Así que esta caja representa a Cristo cargando o teniendo todo esto dentro de Él. Cada uno de nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar a Cristo en nuestra vida. Y yo les decía que el arca era como un trono, donde la presencia de Dios descendía, atravesaba el tabernáculo, el templo y se sentaba ahí. Hay templos vacíos. La gloria de Dios no se manifestó, sino hasta que introdujeron el arca en el lugar santísimo. Cuando usted lee, usted encuentra que hicieron el tabernáculo, lo forraron en oro, hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero solo hasta que pusieron el arca en el lugar santísimo, al finalizar el tabernáculo, hubo adoración y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Cuando Salomón terminó el templo, era un templo hermoso, era un templo espectacular, pero estaba vacío. No había gloria, no había presencia de Dios hasta que introdujeron el arca en el lugar santísimo. Tú puedes planear tu vida lo mejor que quieras, tener la vida religiosa más espectacular que puedas tener, pero si el trono de Dios no está en el lugar santísimo de tu corazón, tu casa estará vacía, tu vida estará vacía. Tendrá adornos, pero no habrá vida. No habrá manifestación del poder de Dios en el interior de tu vida. No habrá la sanidad de Dios, no habrá el alimento de Dios, no habrá la verdad de Dios dentro de ti. Y si no hay nada de eso dentro de nosotros, no podemos llevar esa vida, esa bendición a nuestra casa, a nuestro hogar. Una de las cosas cuando hablo con los jóvenes, yo les digo, me dice, pastor, me quiero casar, me siento solo. Yo me siento solo y me quiero casar. Y yo converso con ellos y les digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Le digo, porque si en tu corazón hay soledad, si tú no te sientes lleno, si tú no te sientes pleno, tu matrimonio va a ser el matrimonio más frío, las personas no te llenan. Es que necesito una compañía. Y por más que tengas a alguien al lado, te vas a seguir sintiendo solo. Si en tu corazón no hay plenitud de vida, no hay llenura, no tendrás nada bueno que compartir con la otra persona. No tendrás nada bueno que dar. Te podrás tener hijos, te podrás casar con la mujer más hermosa, pero si tu corazón está vacío, solo habrá vacío en tu casa. Tus hijos no te llenarán, tu esposa no te llenará o tu esposo no te llenará y no podrás llenar la vida de ellos. Se sentirán solos, tal vez como tú te sentías solo en tu casa.
Pero si Cristo llena tu hogar, llena tu corazón, habrá llenura y plenitud en tu casa, en el corazón de tus hijos y en el corazón de tu familia, de tu esposa. Para ser una familia efectiva y bendecida es necesario es necesario destruir toda estructura o sistema dañino que hayamos establecido en nosotros. En estos días se ha hablado de estructura y a veces hemos establecido estructuras que no sirven para nada. Todo lo que hayamos establecido es necesario derribarlo, es necesario destruirlo y volverlo a edificar, pero en Cristo Jesús. Según la palabra, lo que Él nos indica, lo que Él nos guía. Así que comentábamos con el pastor hace unos días, hablando acerca de la familia y de los padres y de los hijos. Y decíamos, hay gente que llega a la iglesia y le dice a uno, pastor, ore por mi hijo que está mal. Ore por mi hijo que está actuando equivocadamente. Pastor, yo quiero que el Señor haga un milagro en la vida de mi familia. Y yo le decía, hay personas que en la iglesia llevan construyendo una estructura mal hecha, llevan destruyendo la vida de sus hijos, llevan destruyendo su matrimonio por 10, por 15, por 20 años y vienen a la iglesia y esperan que con una oración de 2 minutos Dios haga un milagro. Y están esperando, ¿qué pasa que Dios no hace nada? Yo quiero que en 2 minutos ahí y estoy esperando, Dios haz un milagro. Es como, no sé, el que está malo del colesterol o algo así y espera que con comer verduras 5 días todo ese colesterol baje y desaparezca de su cuerpo. Allá en Colombia decimos, oye hermano, ponte a dieta y la respuesta es, yo no voy a desperdiciar la inversión que le he metido a esto por 20 años. Yo he invertido mucho en esto. Entonces, a veces estructuramos mal nuestra vida, estructuramos mal nuestra familia y terminamos destruyéndolo y queremos, cuando vemos la situación ya incontrolable, queremos que Dios venga y haga un milagro con 2 minutos de oración. Pero es necesario empezar de nuevo. Hay que tumbar todo y hay que empezar de nuevo. Con Cristo como fundamento. Si tú miras bien en la parábola del sembrador, que ayer también se tocó, y en la parábola de los 2 fundamentos, que también lo digo allá en la iglesia, se lo digo a la gente, el problema no es la semilla, el problema no es la casa. Muchas veces lo que queremos construir, porque Jesús habló de la casa que fue construida en la arena y la que fue construida sobre la roca. Puede ser el mismo tipo de casa, pero la cuestión es que fue construida en fundamento equivocado. La semilla es la misma, solo que fue sembrada en terrenos diferentes. Y el terreno que no ha sido preparado, el terreno que no ha sido arado, que no se ha abierto la tierra para recibir la semilla, jamás podrá darle lo necesario a la semilla para que brote. Y en nuestros hogares, en nuestras vidas, si no preparamos nuestra vida, si no preparamos ese terreno, la palabra de Dios jamás brotará debidamente. Hay terrenos, y ya lo sabemos, se lo comieron las aves, fue ahogado por los espinos,
no tenía profundidad. Y es necesario trabajar en el terreno. Es importante trabajar en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Y requiere tiempo. Y requiere trabajo para que cuando ellos vean el ejemplo en nosotros y le hablemos de la palabra de Dios, esa semilla dé fruto en la vida de ellos. No sea robada por los pensamientos, por lo que sucede. Los jóvenes están más conectados al mundo hoy en día que cualquier otra época. Están conectados al mundo entero. Saben más del mundo que de nosotros. Viven más experiencias de mundo que las que hayamos vivido, y yo me considero joven. Todavía no me salen canas, hermano. Y yo tengo una niña de 14 años y me sorprende todo lo que ella puede ver a través de su teléfono. El mundo está bombardeando y está sembrando todo el tiempo en ellos cosas. Todo el tiempo. Tenemos una competencia brutal. Lo que ellos le pueden dar y lo que nosotros podemos ofrecer. Así que en nosotros debe ser contundente lo que le brindamos a ellos, lo que le damos a ellos, lo que sembramos en ellos, lo que hacemos en ellos. Pero para que ellos puedan experimentar la gloria de Dios, amar la presencia de Dios, necesitamos levantar generaciones. Invertir en esa nueva generación. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos niños hay? Yo me sorprendo de ver la cantidad de niños cuando salen de aquí para allá. Todos esos niños son la inversión de Dios para usted. Usted está invirtiendo en ellos, está invirtiendo en ellos para el reino de Dios. ¿Cuántos pensamos que ellos pueden ser la nueva generación de ministros, de hijos de Dios, de personas que manifiesten la gloria y el poder de Dios en esta tierra, en este lugar? Yo soy hijo de pastor. Mi papá ha sido pastor por casi 50 años. O sea que cuando yo nací, él ya pastoreaba. Yo nací cantando coritos de alabaré y todo eso. No lo canto, sí, no te atrevas. Ya sabes, por lo general el que dice yo y comienza a cantar los coritos. Y son tantas las generaciones que uno ve de personas en la iglesia. Toda mi vida la he vivido en una iglesia. Y le puedo decir que mucha gente en las iglesias, que los niños crecieron conmigo, que los vi crecer con sus padres creyentes, el 70-80% no anda en nada en los caminos del Señor, porque no hemos sido efectivos. Quisimos construir un templo, quisimos construir un tabernáculo, quisimos construir una casa, pero en el fundamento equivocado, sin la presencia de Dios en medio de este lugar. La pregunta es: ¿qué casa tú estás construyendo? ¿Qué estás proyectando para tus hijos? ¿Qué estás sembrando en ellos? ¿El amor, la pasión por las cosas de Dios? Es más importante lo que el mundo les pueda ofrecer a lo que Dios puede darles. Podemos sembrar en ellos, podemos
cultivar en ellos, podemos construir en ellos una casa de bendición donde la presencia de Dios esté en ellos por la segunda, por la tercera, por la cuarta, por la quinta, hasta por 1000 generaciones pueda permanecer la gloria de Dios en medio de esta familia, en medio de estos muchachos. Nosotros estamos sembrando en nuestros hijos. Así que necesitamos dar, construir, forjar algo que sea realmente duradero. Que ellos puedan ver que realmente nosotros portamos la gloria de Dios sobre nosotros. Que es Cristo el centro de nuestra vida, el modelo de nosotros. Que Cristo forja nuestra vida. Cristo debe ser el centro de todo, el modelo de todo para nosotros, el modelo para ellos. Pero no lo podrán ver si no lo ven en nosotros. Mire, hermano, la iglesia no es, la iglesia es una ayuda para que nuestros hijos puedan conocer de Dios, pero el deber y la obligación es nuestra. Somos nosotros los principales discipuladores de ellos. No diga, vaya a la iglesia que lo discipulen. Pastor, ¿dónde está el mentor para mi hijo? Cuando nosotros debiéramos ser los principales formadores de la vida de ellos, de Cristo en ellos. Que puedan experimentar la gloria de Dios en su casa y anhelen venir a la iglesia. Que sean llenos en aquel lugar y puedan venir y manifestar esa gloria en este lugar. En la iglesia hay niños que pelean con sus padres. Le dicen, papá, quiero ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia. Hay niños que llegan solos, los mandan solos, caminan 2, 3 cuadras y llegan solos a la iglesia. Hay niños que le pelean a sus padres porque puedan venir a la iglesia, que los traigan a la iglesia, pero sus padres no son ejemplo y luego están llegando y están llorando y están diciendo, por favor, ore, por favor, ayúdeme con mi hijo, porque jamás les mostramos un hábito, la importancia. ¿Qué estamos dándole a ellos? A veces es más importante, queremos que tenga éxito en el mundo. Queremos que tenga una vida plena aquí, que logren todo lo que no hemos logrado en lo natural. Pero no nos importa, no es importante lo que puedan lograr en lo espiritual. No les inculcamos la importancia de la vida eterna. De que Cristo es lo más importante para ellos. Construimos nuestra familia en una religiosidad, en un engaño, en algo que no puede funcionar. Estamos mintiendo, engañando, enseñándoles a mentir, enseñándoles tantas cosas que a la final ellos empiezan a llevar esta vida. Todo lo que tú puedas recibir aquí, aprender aquí, es importante que lo interiorices, que lo lleves a lo más profundo de tu corazón, lo medites allá con el Señor, con el Espíritu Santo y lo puedas transferir a la vida de ellos y puedas formar una familia estable y fortalecida. Y sabe, cuando Cristo se hace el centro de tu vida, todo lo bueno podrá ocurrir en la vida de ellos. Cuando la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, realmente, si usted se fija, dice cree. Cree. Y creer es tomar un estilo de vida, porque usted vive según lo que cree.
Usted vive según lo que cree. Si usted cree que es malo comer carne, pues va a llevar su vida comiendo solo verduras y frutas. Si usted cree en la meditación, usted llevará su vida en la meditación. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted llevará su vida conforme a la palabra de Dios y establecerá esa vida en su casa. Y entonces cuando la gente ve que usted cree que lo tiene claro, entonces respetarán y se unirán a usted. Y entonces va a cumplirse el resto de la palabra. Cree en el Señor Jesucristo, porque verán convicción en tu vida, verán que hay fe, que hay un estilo de vida, y todos los demás lo verán y creerán junto con usted, y por lo tanto serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Pero no es que yo creí en Cristo y no veo el cambio en mi hijo, ni en mi esposo, ni en mi esposa, ni en nada. Mi esposa, cuando habla con las mujeres que se entregan al Señor y todo eso, le dice: sabes, debes llevar tu vida así, en línea con el Señor. Tu esposo dejará de burlarse de ti y él verá que hay convicción en tu vida, que estás firme en lo que has creído, y tu esposo empezará a respetarte. Cuando está claro en ti, ellos respetarán. Y hay mujeres que están empezando a llevar a sus esposos a la iglesia. Hay una mujer que su esposo es ateo. Y él dice que es ateo y que él nunca se arrimará a una iglesia. El día que celebramos Acción de Gracias allá en la iglesia, no en la fecha de acá, otro día que celebramos, todo el mundo llevamos un compartir. Y este hombre que dice que jamás, que no cree en Dios, que no cree en una iglesia, que no cree en los cristianos, que no cree en nada, al ver a esta mujer tan convencida, y que ella decía que era cristiano, 20 años de cristiana, pero iba a sus fiestas, fumaba, tomaba, llevaba una vida, y de vez en cuando se acordaba del Señor. Pero cuando empezó a trabajar con nosotros, empezamos a discipularla y todo esto, y a decirle: mira, entrégate, alíñate con el Señor, lleva una vida estándar, deja que Cristo se entrone en tu vida, deja que Cristo lleve tus cargas, deja que Cristo obre en tu vida. No solo bendijo su negocio, no solo bendijo, ellas tienen una fundación, no solo bendijo su fundación, la iban a cerrar ese año, y el Señor bendijo esa fundación y empezó a crecer ese mismo año. Llevaba como 3, 4 años que no le llegaban nada ni nadie, y dijeron: no podemos. Ellas la sostenían con su propio sueldo, con otros trabajos, y dijeron: vamos a cerrar esto ya no da. Y les dijimos: en línea con el Señor, créanle a Dios, que la palabra de Dios sea establecida en sus vidas, establezcan los principios bíblicos, principios de Dios en el trabajo, en ese lugar, y Dios va a bendecirlo. Y comenzaron a establecer su vida, y Dios comenzó a bendecir ese lugar, a bendecir su vida. Hasta diezman. Y llegó su esposo a la iglesia a visitarnos. Solo pasó ese día a visitarnos. Se acerca y me dice: pastor, lo felicito. Esto que usted está haciendo es impresionante en este lugar. Y me ha impactado ver el cambio en mi esposa, y que él no se arrimaría a nada de esto, y ya está haciendo coquitos. Cree en el Señor Jesucristo y los demás se acercarán. Tus hijos verán tu convicción y se acercarán. El tiempo se está acabando. No quería
decir nada más que esto. Necesitamos establecer todo en Cristo Jesús. Deje que Cristo sea quien lleve lo más duro. Usted no puede impartir vida en las otras personas, es Cristo quien lo hace. Usted no es quien bendice a otra persona, es Cristo quien lo hace. Pero el poder de Dios está en usted. Cuando entramos al Nuevo Testamento y Cristo entra en nosotros, nosotros nos convertimos en ese arca de Dios. Ahora nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Y donde quiera que nosotros estemos, la gloria de Dios está ahí. Cuando usted viene a este lugar, no es que este lugar esté por sí solo lleno de la gloria de Dios, es porque usted trae esa gloria. Y usted hace que esa gloria se manifieste acá. Y es cuando ocurren esos milagros. Es cuando las personas se entregan porque ha habido un trabajo antes en la vida de ellos. Te han visto, han oído. Hay milagros en este lugar. Hay provisión, comienza a haber provisión en la vida de aquellos. Porque la gloria de Dios está en usted. Pero es cuando usted está firme, cuando usted está pleno en el Señor. Usted le ha dado esa oportunidad a Dios de manifestarse en su vida. Usted no puede ser un templo, una casa vacía. Usted debe ser una casa llena de Cristo. Cristo formado en usted, medido con Cristo, a la estatura de Cristo. Que usted pueda decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora me resta de vida, lo que me queda de vida en este lugar, en esta tierra, la voy a vivir para Él. Voy a vivir para Jesús. Que usted pueda decir: para mí el vivir es Cristo. Pero decirlo y vivirlo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no hay nada más por lo que yo pueda desear que en esto. En el trabajo, en su negocio, en su empresa, su vida debe reflejar a Cristo siempre. Y todo lugar donde usted esté, lo que usted toque, la gloria de Dios estará ahí con usted. Y verá las bendiciones de Dios en su vida, en su familia y en todo lo que esté haciendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Jesús. Yo quiero ser, Señor, esas personas como Obed. Se atrevieron a llevar ese arca, esa caja a su casa. Tal vez no entendían lo que estaban haciendo, pero estaban llevando la vida a su hogar. Si dice que Dios comenzó a bendecir su familia, quizás no estaban pasando por un buen momento, pero todos los demás pudieron ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, cómo Dios bendijo la vida de sus hijos, su tierra y todo lo que ellos hacían, Señor. Como, Señor, todos podrán verlo y oírlo. Y podrán decir: sabe, ellos desde que empezaron a meterse a encontrarse con Dios, desde que aceptaron al Señor, desde que viven para Cristo, la bendición de Dios ha entrado a su casa. Ha tocado la vida de sus hijos. Ha transformado la vida de ellos. Ahora son otras personas. Son una familia totalmente diferente. Yo quisiera lo que ellos tienen. Y entonces la gente de afuera podrá ver la gloria de Dios posada, manifestada en nuestro hogar. Verán las nubes sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Y entonces es cuando desearán lo que nosotros tenemos.
Como David dijo, oh no, hay que traer eso a un lugar más grande, a un lugar más amplio, donde todos podamos recibir bendición. Entonces es donde podemos llevar la gloria de Dios a todo lugar donde vayamos, a todo lugar donde estemos. Manifestaremos a Cristo en nosotros. Esperanza, esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de todos aquellos que lo necesitan, y tú eres portador de Cristo. Que tú puedas hacer aquí una promesa, un cumplimiento. Que tú puedas decir, ¿sabes? Yo quiero que mi casa sea una casa de adoración. Yo quiero que mi casa sea un lugar de reunión, un lugar donde se habla, se predica y se manifiesta la gloria de Dios. Yo quiero que en mi casa entre la palabra de Dios. Yo quiero disponer mi casa para un grupo. Yo quiero disponer mi casa para que sea casa de oración. Yo necesito que mi familia escuche esta palabra de bendición y de vida, de poder, de sanidad, de restauración. Y que entren en esto, en lo que yo estoy viviendo y estoy experimentando. Que podamos abrir la puerta y recibir a Cristo en aquel lugar. Señor, yo quiero abrir las puertas de mi hogar. Yo quiero abrir las puertas de mi corazón. Si usted está aquí por primera vez y no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero decirle que Cristo es la bendición que tú necesitas para tu vida. Quizás no haga el milagro de un error de 20, de 30 años en un instante, pero lo que sí te aseguro es que sí empezará a cambiar tu vida y que empezarás a ver la gloria de Dios en ella y en tu casa y en tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa. Puedes llevar la sanidad a tu casa, puedes llevar la restauración a tu hogar, puedes llevar la vida a tu hogar. Si hay muerte, si tus sueños se han muerto, si no hay esperanza, Cristo es la esperanza de tu vida. Puedes recibir a Cristo ahora en tu corazón. Puedes decirle, Señor, ven tú y pósate ahí. Yo quiero ser ese trono, yo quiero ser esa caja, yo quiero ser ese artículo en el que tú puedas venir y posarte en mi corazón. Yo quiero que tú te entrones ahí, que vivas ahí y que dirijas mi vida. Que cuando yo salga, tú salgas conmigo. Cuando yo vaya a la batalla, Señor, me enfrente a la vida, yo pueda salir victorioso. Que tú te manifiestes ahí. Yo creo en ti, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, el Dios de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.